escogíamos 5 puntos o que Ah, sí, escogíamos... siquiera me acordaste. Mira, entonces en ese definir lo siguiente. Pueden escoger 5 puntos y lo van a hacer solos, o pueden hacerlo entre 2 personas y hacen los 10 puntos. Profe, como que no le escuché bien, por favor. O sea, yo les voy a escribir un correito. Pueden escoger 5 puntos si lo va a hacer usted solito. Y lo pueden hacer entre 2 y hacen los 10 puntos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Si lo presenta solo, 5 puntos. Si lo presentan entre 2, pues es casi lo mismo, ¿cierto? Profe, ¿de cuál estamos hablando? Del taller de probabilidades que hay que entregar el 15 de junio. El 15. Ah, bueno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuando. No entró entró David Vázquez, pero no David B. Vamos a ver si ahorita vuelve. Ahorita vuelve por ahí a neciar. Entonces, habíamos terminado. No, profe, si va a entrar, no lo deje entrar porque definitivamente yo la primera parte casi no entendí nada. Entonces, pues, si no lo deje entrar. No, yo no lo dejé entrar. Es que en estas herramientas hackean y se meten fácil. De hecho, por eso es que piden contraseña ya. Antes no la pedían y ya es exigencia. Pues ya tiene que haber contraseña. Profe, ya... Dime. Bueno, eso nadie hackeó, eso quién sabe quién es el pato del salón que está haciendo Profe, eso. con respecto a lo que dijo Mateo, entonces a ver si usted podría como en otra clase, en otra sección, como medio explicar otra vez lo que había explicado ahora, si es tan amable. No, en otra clase no, en esta ya. Vamos Pero a así Vamos a explicar, es que esa era la parte como teórica, acuérdense que estamos como en eso, y por eso les dije que esta distribución o esta clase yo la voy a hacer muy despacio, muy lenta, porque esta es la que más utilizan, entonces por ende la que tienen que tener con más claridad conceptual. Entonces vamos a acordarnos, voy a hacerles ¿cómo se llama esto? Una contextualización nuevamente. Hablábamos, recuerden, de variables aleatorias. Ya eso lo tenemos más que claro, que las variables aleatorias son variables que tienen como resultado un número, ¿sí? Habíamos dicho también que ese número puede ser discreto o puede ser continuo. Entonces, ¿qué sucedía? Que nosotros calculábamos probabilidades desde el punto de vista cualitativo con el concepto de probabilidad, casos favorables sobre casos posibles, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí vamos. Y vimos una cantidad de conceptos adicionales que hacían referencia a ese cálculo, donde estaba la ley de la suma, donde estaba la ley de la independencia de variables, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que con esta nueva forma de nosotros ver las cosas, que ya es una variable cuantitativa, ya no vamos a aplicar de manera tan simple, llamémoslo así, no vamos a aplicar el concepto de probabilidad, sino que nos vamos a ayudar de una variable, de una función de probabilidad. Esa función de probabilidad es una ecuación matemática. Hasta ahí vamos. Vimos que en la parte cualitativa, en la parte cuantitativa, discreta, nosotros ¿qué teníamos? Nosotros teníamos una función, un valor esperado, etcétera, etcétera, todo, y podíamos calcular la probabilidad de que X fuera, de allá es Martínez que va a molestar, de que X fuera igual a un valor. Es decir, yo podría calcular cuál es la probabilidad de que en este momento se conecten exactamente 14 estudiantes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo calculo una variable aleatoria, esa variable es discreta, o sea, sus resultados solamente pueden ser números enteros, yo puedo calcular ese tipo de probabilidad. Pero, ¿qué sucede cuando mi variable es continua? Miren, cuando mi variable es continua, la función de probabilidad va a tener una forma, o sea, va a ser una curva similar a esta. Esta es la de la distribución normal. Pero nosotros podemos decir que cuando calculamos la función de probabilidad de una variable aleatoria continua, ella va a tener una forma gráfica. Hasta ahí vamos. Martín dijo que sí, o sea que ustedes... Profe, dime. qué pena, ¿y cuando es discreta qué? ¿Puedes repetir ese pedacito? Cuando una variable es discreta, yo puedo calcular probabilidades exactas. Me voy a volver un poquito acá. Es decir, yo puedo calcular esto, miren. La probabilidad de que X sea exactamente igual a un valor. Entonces puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que estén conectados exactamente 14 personas?
¿sí? Porque eso es una variable discreta. No se pueden conectar 14 o punto 3. Tienen que ser 13 o 14, ¿sí? Entonces, en esas variables discretas yo puedo encontrar probabilidades exactas, que es esto. ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Nosotros hacíamos el ejercicio adicional, donde decíamos la probabilidad de x menor, la probabilidad exacta era, la probabilidad de que x sea igual a 14 es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 14 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 13. ¿Sí te acuerdas? Que calculábamos eso así. Sí, profe. Muy bien, en cambio aquí, como esto es una variable continua, en las variables continuas también les dije que recordáramos que no podíamos calcular probabilidades exactas. O sea, ¿por qué? Porque es muy poco probable, primero, que dos individuos tengan exactamente la misma medición, ¿sí? Y segundo, por la forma que ya vimos, que una variable continua tiene una forma gráfica que es una curva. Entonces, ya nosotros no vamos a hablar de que pase esto, la probabilidad de que X sea exactamente entonces lo que yo les digo. ¿Cuál es la probabilidad de que el bombillo dure exactamente 25 meses? No se puede calcular. ¿Por qué? Porque el tiempo es una variable continua y las variables continuas no tienen probabilidad exacta. Sí, entonces, ¿qué podría yo calcular? La probabilidad de que el bombillo dure menos de 25 meses o la probabilidad de que el bombillo dure más de 25 meses, pero no podré encontrar la probabilidad de que dure exactamente 25 meses. A pesar pues de que pareciera de que 25 es un valor exacto, acuérdense que esa variable que nosotros estamos calculando, esa variable puede ser, o sea, 5.3, 22.7, ¿sí? O sea, nosotros podemos calcular diferentes valores continuos, o sea, permite valores continuos. Por lo tanto, eso lo que va a suceder es que yo puedo encontrar probabilidades menores o mayores, pero no exactas. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué va a suceder de aquí en adelante? Que nosotros vamos a decir que la probabilidad de que X sea menor o igual que un valor es lo mismo que decir que la probabilidad de que X sea menor que un valor. O sea, estamos hablando exactamente del mismo concepto. O sea, el menor y el menor o igual en una variable continua es exactamente el mismo concepto. Entonces, la función de probabilidad más, digamos, más conocida y más usada en términos estadísticos es la normal. ¿Qué tiene ella de particular? Pues tiene un montón de particularidades que son las que vamos a ver enseguida, ¿sí? La primera de ellas, pues lo que vamos a mirar es que tiene una función de probabilidad. Esa función, así como en la parte de la binomial y de la Poisson, era f de x igual a no sé qué, no sé qué y no sé qué, aquí también. Lo que sucede es que en esta parte vamos a trabajar más es con las tablas de probabilidad, ¿sí? Porque las funciones van a ver ustedes que son supremamente complejas. Bueno, adicionalmente, dada la forma de esas variables continuas, entonces nosotros lo que decimos es que no se hace una sumatoria. Recuerden que en las variables discretas que decíamos que las propiedades eran que como esto es una función de probabilidad, siempre vas a cumplir con los axiomas de probabilidad, es decir, la probabilidad de que x, de que f de x sea mayor o igual que 0, la probabilidad siempre es un número entre 0 y 1, por lo tanto, esta probabilidad es positiva, esta es como la sumatoria del espacio muestral, aquí ya no es sumatoria por la forma como es, siempre es 1. Miren, ya antes decíamos la sumatoria, los f de x es 1, porque ¿de dónde salía esto? Una tablita de frecuencias. Aquí, como estoy hablando de una variable continua, entonces yo ya estoy diciendo que es la integral de menos infinito a infinito de f de x es 1, o sea, también
todo el área bajo la curva es 1, es más o menos eso lo que decimos. Y que si queremos encontrar probabilidades en un espacio determinado, pues integramos en ese espacio, ¿sí? La función de probabilidad. Entonces, eso es básicamente, o sea, les decía que esto es todo cultura general. Solamente estamos diciendo que las funciones de probabilidad sean discretas, sean continuas, sean cualitativas, sea lo que nosotros estemos haciendo, siempre se tienen que cumplir los axiomas de probabilidad, que son que la probabilidad es un número mayor que 0, que la probabilidad es un número entre 0 y 1, ¿sí? Y que pues para encontrar probabilidades bajo una curva de una variable continua ya no usamos la función sumatoria, sino la función integral. Y miren que estamos diciendo que siempre que trabajemos con este tipo de variables, las probabilidades son áreas. Entonces, dimos pues esto, espero que les haya quedado más o menos claro en términos de probabilidad, lo que era la simetría y la kurtosis. Estos son indicadores o medidas descriptivas de forma, que recuerden que nosotros no vimos en la parte descriptiva que les dije que se los iban a enseñar acá. Entonces, ¿qué era lo que decíamos de simetría? Quiere decir que la forma de la gráfica es igual a la derecha que a la izquierda de la media, ¿sí? Y cuando hablamos de kurtosis, llegó el hackeador. Cuando hablamos de kurtosis, entonces estamos diciendo que se refiere a qué tan achatada o qué tan empinada es la curva. Entonces, hablando de eso, esta la voy a pasar, me voy a quedar acá. Nosotros, por favor, borren la rayita, gracias. Estamos diciendo que mi variable se distribuye normal, es decir, tiene esta forma. O sea, mi variable tiene esta forma, estamos diciendo que cumple dos características. Es simétrica, es decir, el área que hay de aquí hacia arriba es exactamente la misma que hay de aquí hacia abajo. O sea, estamos diciendo que mi variable normal es simétrica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tiene la misma distribución por encima de la media que por debajo. Ahora, también estamos diciendo que es mesocúrtica, es decir, que esta variable no es ni muy empinada ni muy achatada. Es decir, su altura es normal. Pues es una explicación en términos generales porque, como les digo, todo este tipo de cosas son un poquito más complejas. ¿Listo? Bueno, eso es lo segundo. Ahora, ¿qué es importante entender de esta curvita? Además de que es simétrica y mesocúrtica, en todo el centro de la curva está la media. O sea, que si yo quiero calcular probabilidades bajo una normal, ¿qué será lo primero que tengo que calcular? Pues lo primero que tengo que calcular es su promedio. ¿Estamos? Ahora, seguimos mirando. Miren que eso es lo que estamos, acuerden que yo, no, estamos graves. Salimos y volvemos a entrar todos, chicos. Profe, usted se puede dar cuenta. Espera, le escribo por el privado, Sí. para que lo saque. El que no quiera venir, no viene. Pero deje que los demás trabajen. Bueno, vamos a salir y vamos a volver a ingresar.